Otro elemento, digamos, y por supuesto, digamos allí, hay una circularidad en esos sujetos de formación. Somos sujetos, somos maestros, perdón, somos estudiantes, volvemos a ser maestros. Hay una circularidad, digamos, en este tipo de ejercicios. Otro elemento importantísimo y creo que de mayor resonancia para mis colegas de Bogotá es justamente los escenarios de la formación. Para este proceso, los escenarios de la formación no fueron por fuera de la escuela, no fue la universidad, no fue el escenario de formación, fue la escuela, fundamentalmente. Y eso marca una particularidad interesantísima del proceso de formación. Y digo a mis colegas de Bogotá porque la formación de maestros en Bogotá y en general en el país, de acuerdo a la normatividad, no es un asunto de los directivos docentes, es un asunto que se define fundamentalmente desde lo externo a la escuela. Luego entonces aquello de lo deseable por un sujeto para el que se está formando, con los intereses y con las necesidades, es un asunto, digamos, muy difícil de resolver en la política educativa de la ciudad y del país. Yo observaba, les confieso, con gran envidia, tanto en Arequipa como en República Dominicana, la posibilidad, la potencia que tienen estas dos instituciones educativas para ser un espacio de formación no solamente de los estudiantes, sino de los maestros. Como esa cotidianidad escolar, como la práctica, en procesos reflexivos, en procesos narrativos, en etnográficos, cartográficos, etcétera, digamos, desde diferentes ejercicios, se convertía en el escenario de formación. Eso, digamos, en los colegios públicos de Bogotá, por supuesto mis colegas conocen más que yo, y en la poca experiencia que yo tengo en procesos de formación, realmente es muy difícil hacer de la escuela un escenario de formación de maestros. ¿Sí? ¿Cómo formar médicos si no están en los hospitales? ¿Cómo formar maestros si no estamos en las escuelas? Digamos, es un poco lo que uno se pregunta. Hay un giro maravilloso sobre las metodologías de formación. ¿Sí? Fijémonos que, también lo recoge nuestro texto de referencia, hay una apuesta importantísima al diálogo. Hay una apuesta importantísima a la conversación con el otro, ¿cierto? Y ahí, digamos, habrían dos cosas que serían fundamentales. De un lado, la escucha, el desarrollo de la escucha auténtica, genuina, ¿cierto? Y de otro lado, justamente, una actitud de cuidado frente a lo que el otro está diciendo. Y cuando digo actitud de cuidado es justamente en esa perspectiva de que haga resonancia realmente lo que el otro me está diciendo, no lo que me estoy imaginando que está diciendo el otro. En ese acto comunicativo que, por supuesto, hace parte de lo que muchas veces incide de forma más directa en las relaciones entre los sujetos. Mi hija cada rato me dice, mira mami, lo que publicó fulanita en el Face, y yo lo leo y yo no veo ninguna intención malévola, perversa, pero mi hija lo lee y dice, ¿sí ves mami? Es que fulanita quería hacerme tal cosa. A ver hija, volvamos a leerlo. ¿Sí? Ay mami, pero es que cuando dice tal cosa, ¿sí? Eso que llamamos la función poética del lenguaje, finalmente, ¿cierto? Eso que llamamos la intencionalidad, el qué se dice, cómo se dice y fundamentalmente cómo se ha dicho, ¿cierto? Con qué intención yo digo fulanita de tal o fulanita de tal, ¿cierto? Con qué intención yo muevo las manos o no las muevo, etcétera, etcétera. Todo eso hace parte, digamos, de esa función poética, de esa posibilidad de orden comunicativo, ¿cierto? Luego, entonces, estamos en ese punto, Alvarito, entonces el diálogo allí se convierte el face to face, la posibilidad de abrazar al otro, etcétera, etcétera, se convierten en unas claves absolutamente maravillosas
maravillosas que ponen la comunicación en otros tipos de códigos, en otro tipo de claves. Fíjense que la formación y el acompañamiento se fusionaron, perdieron sus límites, a mí eso me encanta. Una discusión permanente que tenemos con secretarías de educación, con el ministerio, es que me dicen, o vas a hacer formación o vas a hacer acompañamiento. Yo me dice, a ver, ¿cómo? Y este es un claro ejemplo de cómo se fusionan, ¿cierto? Estrategias que inicialmente, digamos, yo supondría que por un ejercicio de orden analítico se han diferenciado, y este ejercicio nos corrobora una vez más la potencialidad justamente de fusionar estos dos tipos de ejercicio. Se borran esas fronteras en la presencialidad, la virtualidad, etcétera, etcétera. Fíjense que fue una formación que transitó del sujeto a las instituciones y de las instituciones al sujeto. Otra clave importantísima en el proceso de formación. He asistido, promovido, ¿cierto?, y pecado de procesos de formación o que están muy instalados en lo institucionales, o que están muy instalados, digamos, en la escuela, o que están demasiado instalados en el sujeto. Cuando están demasiado instalados en el sujeto, nos sucede justamente lo que le sucedió a Narciso frente al espejo. Nos embelezamos viéndonos, ¿sí? Porque nos descubrimos, ¿cierto? Porque decimos, wow, yo soy esa, ¿cómo así? Nunca me había visto, ¿cierto? Muy pocas veces nos habíamos descubierto, etc. Sacar de ese embelezamiento al maestro, que es fundamental, pero como es un sujeto relacional, emocional y moral, hay que sacarlo, ¿cierto? Y hay que sacarlo para que vuelva a ver, desde el descubrimiento que está haciendo de sí mismo, vuelva a ver su institución educativa, vuelva a ver quiénes son los enanitos, los más grandecitos, etcétera, etcétera, vuelva a ver cuáles son mis concepciones que yo tengo de este chiquito, ¿cierto? Es que frente a la discapacidad, una profesora en Medellín, que es militante del derecho a la educación, me dice, venga, que yo quiero que me mire mi práctica, y entonces, antes de iniciar, dice, bueno, hoy vamos a orar. Tenía 3 niños con discapacidad cognitiva, tenía otro niño con síndrome de Down, etc. Y entonces dice, bueno, vamos a orar antes de comenzar. Entonces, dice, bueno, le vamos a dar gracias a Dios porque todos nosotros no tenemos los problemas de Juanito, pero ojo, con un discurso absolutamente maravilloso, ¿cierto?, sobre el derecho a la educación, sobre la educación popular, sobre todo lo que quieran, pero una perspectiva sobre los sujetos, ¿cierto?, ancladas pues en una perspectiva de la carencia, de sus potencialidades, y por supuesto en una perspectiva bastante opuesta al derecho de la educación, como puede ser todas estas perspectivas, digamos, que disminuyen al sujeto, que lo ponen en un lugar de minusvalía, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos a bordo de nosotros mismos y nos ponemos en relación con los otros, entonces es cuando me interpelo críticamente. La rectora del Colegio Manuela Beltrán de aquí de Bogotá, Doris, en algún momento me había dicho, no sé qué hacer en mi colegio, porque imagínense, los tipos se visten de viejas, las viejas se visten de tipos. Es un colegio que queda, digamos, en una localidad de Bogotá donde se concentra la mayor cantidad de población LGTBI. Entonces, claro, ella me dice, para mí es un lío, Mireya, que vengan y me digan, bueno, yo soy hombre, ¿cierto? Estoy en proceso de transformación, y ella me dice, Doris, y yo lo único que pienso es, ¿y este sujeto a qué baño va a entrar? ¿Y este sujeto cómo va a ir al colegio? ¿Va a ir vestido como? Etcétera, etcétera. Y claro, y empieza Doris a mirar que dice, Mireya, me produce miedo
no sé si llamarlo jovencito, jovencita, no sé qué hacer. O sea, fíjense ya el punto tan maravilloso que este tipo de procesos generan, ¿cierto? Y es reconocer los límites y los miedos. O sea, por supuesto, yo le decía a Doris, o sea, hace recorrido, mejor dicho, un tramo absolutamente maravilloso. ¿Qué podemos hacer, Doris? ¿Tú qué crees que puedes hacer? No, es que yo no sé ni cómo dirigirme a ellos. Tengo la nocturna y entonces en la nocturna también tengo travestis y se quieren vestir con el uniforme de las niñas. Entonces, ¿cómo así? Etcétera, etcétera, etcétera. Cómo el otro nos está interpelando nuestras propias concepciones a propósito de hombre, a propósito de mujer, de indio, de negro, etcétera, etcétera. Entonces, en este trabajo, digamos, unas prácticas de reconocimiento de sí mismos, ¿cierto? Como sujetos, pero con una cosa absolutamente maravillosa, y es que creo que la hablábamos ahora con la hermana Susana, con el equipo de Arequipa, y es muy, muy interesante cómo deslindamos, ¿cierto?, el ser, en nuestra experiencia humana de ser mujeres o de ser hombres, nuestra experiencia humana de ser mamás, de ser esposas, amantes, esposos, etcétera, etcétera. La deslindamos de nuestra circunstancia de ser maestro, de nuestra posibilidad de ser maestro. Entonces, cuido lo más cercano, ¿cierto? Cuido lo que me es familiar, pero ¿qué tanto cuidamos lo que me es extraño? ¿Qué tanto cuidamos lo que no me es familiar? ¿Qué tanto cuidamos lo que nos interpela en nuestra subjetividad? Lo que nos desestabiliza en nuestras emociones. ¿Qué tanto cuidamos a esos otros extraños? ¿Sí? Luego, entonces, cuando hay una práctica de reconocimiento, ¿cierto? Hay un reconocimiento de su saber, de su condición, de su ser, de ser parte de un contexto, de ser parte de una generación, etcétera, etcétera. Y allí es donde se disparan, digamos, las posibilidades de conversación y las posibilidades de diálogo. También hubo prácticas de responsabilidad sobre lo que el otro activa en mí, sobre lo que el otro ha activado en él mismo. Un poco en la mesa ahora se decía, ¿cierto? Es que hicimos las espere y hubo cosas que siguieron aflorar. Yo creo que era Arequipa la que comentaba eso. Entonces, tenemos que ser responsables sobre eso que estamos activando en nosotros, ¿cierto? Por supuesto, este tipo de experiencias sí que atraviesan al sujeto y están activando una serie de cosas que hay que preverse, por supuesto. Prácticas de reconocimiento de los otros, prácticas de responsabilidad sobre lo que se activa y prácticas, por supuesto, de organización y individual y colectiva. Y por último, digamos, otro giro que hay importantísimo aquí es sobre las intencionalidades de la formación. Las intencionalidades de la formación son afectar al sujeto, ¿cierto? Fundamentalmente afectar al sujeto. Por eso plantean evidencias como los giros narrativos. Por eso, digamos, en la mesa igualmente esta tarde se decía una preocupación absolutamente genuina de cualquier proceso de formación es ¿y esto cómo afecta a los estudiantes? Y hay una apuesta, digamos, en que si se afecta el sujeto maestro, seguramente se afecta la relación con nosotros, seguramente, sea el estudiante, sea mi colega, sea quien sea, ¿cierto? Entonces las intencionalidades, digamos, fíjense que van más allá de una apropiación conceptual, ¿cierto? Lo que decía la hermana Susana. O sea, la PCR no es para aprender la ética y el cuidado de etcétera, etcétera. No es exclusivamente para eso. Es en tanto lo teórico hace parte de la experiencia, ¿cierto? En esa medida podría ser. Pero no es un examen sobre, bueno, Raiza, dime la concepción del cuidado en, ¿cierto? Y relaciónalo con la hospitalidad de, etcétera, etcétera. Esa no es, digamos, como
la intencionalidad, sino también la intencionalidad sí es generar herramientas, pero ¿qué tipo de herramientas? ¿Qué tipo de herramientas y en clave de quién? ¿Cierto? Herramientas de un equipaje de vida, ¿cierto? Herramientas para el sujeto en relación con los otros. No es, digamos, una instrumentalización de unos saberes que los disponemos de alguna manera, sino que es la manera de tratar de que los maestros, de un lado, confíen en su saber, ¿cierto? De otro lado, saben, que sepan lo que saben y también que sepan lo que no saben, ¿cierto? Porque el que sabe lo que no sabe, pues por lo menos se preocupa de mirar a quién acude. De pronto mi colega sabe un poquito más, de pronto me voy a la universidad, de pronto me inscribo en un diplomado, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente fíjense que son unas herramientas de otra naturaleza, ¿cierto? Que hacen parte de un equipaje como maestros, que hacen parte de una manera de ser maestros, de una manera de producirse como maestros. Y esos equipajes cambian, porque cambian nuestras intenciones de ser maestro, ¿cierto? Hace unos tiempos, muy seguramente, me confieso, yo era cognitivista, así 100%, y creía fervientemente en el constructivismo en la escuela. En este momento tengo bastante debilitada esa perspectiva sobre el conocimiento en la escuela. Luego, sobre el constructivismo en la escuela, perdón, aunque por supuesto hay mil cosas que rescatar de esa perspectiva. Luego, entonces, aquí quiero recoger como cuatro metáforas que utiliza Carlos Vasco para denominar, digamos, qué es eso de la formación. La formación como un alfarero, ¿sí? Es decir, como alguien que se moldea desde afuera. La formación a manera de un árbol que se forma naturalmente y que hay que cuidarlo para que no se tuerza la ramita y que hay que podarlo y etcétera, etcétera. La formación a manera de gimnasta y es este sujeto que se hace a sí mismo, ¿cierto? Y la formación a manera de jardinero, donde cada cual toma su forma, ¿sí? Genéticamente tomará una forma, pero también a partir del cuidado del otro. Esas tres metáforas tienen una relación importantísima con las tramas de la formación, con el cuidarse a sí mismo, cuidar al otro, enseñar a cuidar y que lo cuiden, por supuesto. Y por último, entonces quisiera plantear, bueno, y hay otra cosa que es importantísima de este proceso de formación y que se apuntaba ahora en la mesa, Javier y todos y todas, y era cómo todas estas agendas de estandarización, las evaluaciones, es que nos van a evaluar, es que el formato, los 22 formatos que sé que llegan mis colegas de Bogotá, ¿cierto? A propósito de mil cosas, las evidencias que deben tener, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos rige en el día a día. Este proceso de formación hace una cosa maravillosa y es que convierte lo importante en urgente, ¿cierto? Es decir, lo importante que es el proceso educativo de los niños, el que nuestra práctica sea creativa, sea productiva, el que desde un lugar yo produzca un saber que es enseñable, que es diferente a un saber que es investigado, por supuesto, ¿cierto? Esa posibilidad de que el día a día le demos un lugar, es cierto, a esa urgencia del formato, del examen, de todo lo que nos rige, digamos, como sistema educativo, se transforma y se hace evidente que es lo importante del acto educativo, ¿cierto? Y le damos un lugar a lo urgente, ya no nos enredamos a manera de Charlie Chaplin en los tiempos modernos en la maquinaria ¿cierto? De la manera como está organizado el sistema educativo. Ya le damos un lugar, le podemos tomar distancia y decir, listo, sí, hacemos la circular, diligencia, el formato, pero sé que lo central y lo fundamental de mi ser maestro es otro y del acto educativo es otro. Luego entonces, digamos, hay una agenda de trabajo absolutamente maravillosa y absolutamente copiosa, pero igualmente compleja y retadora, ¿cierto? Por supuesto que toda esta agenda a propósito del cuidado nos plantea, digamos, unos retos,
Por ejemplo, que nosotros igualmente somos parte del problema del cuidado. El hecho de que seamos, comillas, devotos al cuidado, cierra comillas, no implica, ¿cierto?, que el problema son los demás, ¿cierto? Y yo quiero apuntar con énfasis en este aspecto, porque cuando yo era constructivista, entonces señalaba a mis colegas de conductistas o de otro tipo de... Cuando uno acoge, digamos, algo que tiene demasiado sentido, también puede llegar, digamos, a tachar a los otros de es que usted no cuida, es que usted no hace, es que el problema es usted. El cuidado, el perdón, la reconciliación es un proceso permanente, digamos, de revisión, es un proceso permanente de justamente qué es lo que queremos afectar en el otro. Y ese es un plano absolutamente importante. Los sujetos maestros transitan en un proceso entre la autonomía y la heteronomía. En cierto sentido, dice Liliana, ¿cierto? El cuidado es un proceso heterónomo en donde yo me descentro y acojo al otro, ¿cierto? Pero yo no me puedo refundir en el otro, sino que debo volver a mi sujeto de adulto, ¿cierto?, responsable de un proceso educativo y seguir, digamos, en esta relación de autonomía, heteronomía. Por eso, digamos, esto de lo que agenciamos, hacia donde jalamos la vida, siempre debe tener el cuidado de no volverlo dogma, de no volverlo una manera nueva de estigmatizar a los otros y de decir, es que yo como ya hice las espere, el problema es de ustedes, ¿cierto? Ahí, digamos, me parece muy importante frente a este tipo de procesos. Por supuesto, toda la agenda, digamos, de estandarización, de evaluación que tú la tocabas, Jairo, esa es, digamos, un reto absolutamente importante, central, para este tipo de proyectos, ¿cierto? ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo hacemos evidente? ¿Cierto? Esta mañana que estaba en lo de la agenda esta de formación docente, donde estaba el alcalde y el secretario de Educación, el secretario decía, ¿cómo vamos a evaluar esto de la convivencia? ¿Cierto? ¿Cómo hacemos de esto unos indicadores o unas maneras de hacer evidente algunas transformaciones? Ahí tenemos unos retos realmente importantes. Por supuesto, digamos, aquella perspectiva del perdón, del cuidado, en clave justamente de la urgencia espiritual que exige, digamos, miradas especialmente para los colegios laicos y no religiosos. O sea, cómo el perdón no está inscrito en una perspectiva exclusivamente de orden religioso o el cuidado o la reconciliación, sino que es como, se lo he escuchado a Leonel varias veces, y creo que creo que tú lo dices, por supuesto, de mucho mejor manera de lo que yo puedo expresar, y ese perdón, ese cuidado como una virtud, ¿cierto? Como una posibilidad del sujeto, más allá, digamos, de unas apuestas de orden religioso y en lo fundamental desde una perspectiva de orden espiritual. El mejor indicador de todo esto, de todo este proceso, es lo que aprendí. Muchas gracias por esa oportunidad de aprender con ustedes. Aprendí sobre mis propios prejuicios, en mi mirada, por ejemplo, eso lo aprendí de manera contundente en Arequipa. Aprendí sobre la potencia del silencio, lo aprendí con Franchi, con Raiza, con Madeleine. La importancia del silencio, la importancia de la escucha. Aprendí que seguimos siendo imperfectos, a pesar que quiero y deseo seguir aportando a favor de los principios de este proyecto. Aprendí que soy parte del problema, que invisibilizo muchas veces y que no escucho genuinamente en ocasiones, especialmente cuando se producen afloran
soberbias fuertes que aún no domino, ¿cierto? Descubrí que hay unas perversiones muy fuertes frente a los procesos formativos. Esa figura de Philippe del maestro Frankenstein, ¿cierto? O sea, es cómo quiero armar, entonces también como ¿qué quiero hacer de un maestro? Es que también le quiero poner la cabecita de la emoción de no sé quién, la cabecita de si sé más, etcétera, etcétera. Ahí hay unas perversiones que creo que sería importante debilitarlas, digamos, como en mis discursos. Aprendí sobre mis intencionalidades de transformación de los otros y sobre todo aprendí que lo obvio es importante y generalmente lo simple es complejo. Muchas gracias.